Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Roberto Miguel Varillas Girón. Soy del segundo año general, sección A. En esta oportunidad les hablaré sobre la interfaz general de Access, la creación de bases de datos y la configuración de campos. Para ello debemos tener conocimientos previos, tales como qué es Access y qué es una base de datos. Access es un sistema gestor de bases de datos y una base de datos es el conjunto de datos. Además de ser un conjunto de datos, es el contenedor de información que nos permite almacenar, consultar, modificar y eliminar la información. Cuando nosotros abrimos Access, primeramente aparecerá la siguiente pantalla, en la cual nos explican. En la parte izquierda de la pantalla aparecen varias opciones, como lo son abrir, que nos permiten abrir bases de datos. Nos podemos abrir bases de datos recientes, crear una nueva base de datos, y acá abajo nos dan ayuda, otras opciones y la opción de salir. En la parte central de la pantalla nos muestran las plantillas disponibles. Son muchas las plantillas disponibles. En la parte superior derecha nos dan una visualización de cómo será nuestra base de datos. En este caso está todo en blanco porque la base de datos seleccionada está en blanco. En la parte inferior derecha aparece este cuadro, este asistente, que nos da la opción de ponerle nombre a nuestra base de datos. Pongámosle empresas, y esta carpeta nos permite buscarle una ubicación a la base de datos. Este botón crear nos permite crear la base de datos. Esta es nuestra base de datos. Access por defecto crea una tabla, la cual no existe hasta que la guardamos. Podríamos ponerle empleados. Las tablas en la base de datos se forman o están constituidas por columnas, son verticales, y las filas, que son horizontales. La intercepción entre una fila y una columna se llama celda. En el lenguaje de bases de datos, las columnas se les llaman campos y a las filas se les llaman registros. Las tablas están creadas o constituidas por registros, los cuales muestran información sobre un tema determinado, y a su vez los registros están constituidos por campos, los cuales contienen información específica. Este es el panel de control, en el cual se muestran los objetos que existen en la base de datos. En este caso solo existe una tabla, la tabla de empleados. En las bases de datos podemos cambiar las propiedades de los campos. Para ello existen dos tipos de vista: vista hoja, que nos muestra a los registros, y vista diseño, que nos muestran opciones de configuración de campos. Para poder llegar a estas dos diferentes vistas, tenemos que irnos a ficha inicio, grupo vistas, ver. Aquí está la vista diseño, aquí está la vista hoja de datos. Actualmente estamos en la vista hoja de datos. Vista diseño. En la vista diseño podremos ver el nombre de los campos, podremos ponerle nombre a nuestros campos, el tipo de dato, podremos configurar el tipo de datos de nuestros campos, podremos escribir una breve descripción en los campos, y más abajo están las propiedades de campos. Cada cosa la explicaremos luego. Ahora explicaremos los tipos de datos. Todos estos son los tipos de datos. Explicaremos todos y cada uno. El tipo de datos texto nos permite introducir, valga la redundancia, texto, como por ejemplo símbolos, números y letras.
En un campo que se puede utilizar el tipo de datos texto es nombre. Otro tipo de dato es mem, que nos permite realizar descripciones. El tipo de datos mem admite un máximo de caracteres de 65.536. Número nos permite introducir, valga la redundancia, números enteros, decimales y operaciones matemáticas. Podemos utilizarlo en un campo de edad, años. Otro de los tipos de datos es fecha y hora. Fecha y hora nos da un formato para fecha pequeña, mediana o larga y para hora pequeña, mediana o larga. Podemos utilizarlo en el campo fecha nacimiento. Otro tipo de dato, moneda, se utiliza para evitar el redondeo cuando estamos hablando de números monetarios. Moneda tiene un formato de separación de comas cada 3 números y después del punto solo tiene 2 decimales. Podemos utilizarlo en un campo como inversión. Otro tipo de dato es autonumeración. La autonumeración es una secuencia que puede ser creciente o decreciente. Un campo que lo podemos utilizar es número. Si no lo podemos utilizar para verdades o falsedades. Por ejemplo, podemos utilizarlo también en un campo como el de asistencia. El objeto OLE nos sirve para introducir documentos de texto o imágenes. Otro tipo de dato es hipervínculo. Hipervínculo nos sirve para introducir direcciones URL y tiene un máximo de 64.000 caracteres. Otro tipo de dato son datos adjuntos. Nos permiten introducir archivos. Este tipo de datos no tiene un límite predeterminado de caracteres. Otro tipo de dato que podemos utilizar es cálculo, que nos permite realizar cálculos con diferentes funciones. Y el último tipo de dato es asistente para búsquedas, que crea un campo que nos permite copiar un dato de otra tabla. Ahora les explicaré sobre las propiedades de los campos. Estas son las propiedades de los campos. El tamaño del campo, que nos permite determinar cuál será el mayor número de caracteres que podemos escribir en cada campo. Este número de caracteres depende del tipo de dato. En algunos es más alto y en algunos otros es más bajo. El formato nos ayuda a definir el formato de cada campo. La máscara de entrada nos ayuda a determinar la estructura de los campos. Por ejemplo, para introducir un número de teléfono podríamos dejar la máscara de entrada 0000-0000. En este caso, los ceros representan cualquier número. El guión se mantendrá fijo. Y si queremos escribir una letra, escribiríamos la letra mayúscula para representar una letra. En el título, se usa el título cuando estamos en un formulario. El título que introducimos aquí, ese será el título que aparecerá en el campo mientras estamos viendo el formulario. El valor predeterminado nos deja introducir un valor predeterminado para los nuevos registros, cualquier valor. Vamos con la regla de validación. La regla de validación
nos permite limitar valores que se pueden introducir en los campos, como por ejemplo en el campo fecha de nacimiento. Podemos validar ese campo. Dando clic en estos tres puntos nos aparecen más funciones y este cuadro, donde podemos deducir la regla de validación. Si estamos hablando de fecha de nacimiento, estamos hablando de algo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Entonces, la fecha de nacimiento es menor que la fecha actual. Con esta afirmación, si queremos ir a la ficha, más bien dicho, a la vista hoja de datos, nos vamos a ficha inicio, grupo vistas, ver, vista hoja de datos y vista diseño. La diferencia entre los dos es que en la vista diseño podemos cambiar las características y propiedades de los campos, y en la vista de datos cambiar las características y propiedades y los datos de los registros. Siempre que salgamos de la vista diseño, nos pedirá Access que guardemos los cambios realizados. Este campo será el primero para nosotros, por eso lo eliminaremos. En la fecha de nacimiento, donde creamos la validación, si escribimos, necesitamos una fecha mayor a la actual. Actualmente es el 6 de mayo de 2015. Si yo escojo una fecha como el 30 de mayo de 2015, la regla de validación no me deja escribir una fecha en el futuro. Pero si yo escribo 30 de mayo de 2011, sí me dejará introducir ese dato. Siguiendo con las propiedades de los campos, en la vista diseño, vemos que sigue el texto de validación. El texto de validación es un mensaje que aparece cuando la regla de validación no es cumplida. Por ejemplo, puedo escribir: no se puede introducir una fecha del futuro. Ese texto de validación aparecerá cuando la regla de validación no sea cumplida. Como por ejemplo, vamos a la vista hoja de datos y guardamos los cambios. Si en la regla de validación escribo una fecha en el futuro, aparecerá este mensaje: no se puede introducir una fecha del futuro. Este fue el mismo mensaje que introducimos en el texto de validación. Para eso es lo que sirve. Ahora restablecemos el dato y seguimos con las propiedades de los campos. Seguimos con la propiedad requerida. La propiedad requerida nos indica si va a ser necesario escribir datos en el campo o no. La propiedad indexado nos dice y nos ayuda a buscar aceleradamente y a predeterminar si los resultados de las búsquedas, si en ellos queremos un resultado o dos resultados que sean duplicados. En el modo IME, todos los datos se representan como textbox. En el modo de oraciones IME, los datos igual se representan como textbox, pero pueden introducirse más textbox y pueden llevar oraciones. En las etiquetas inteligentes, básicamente son las variables que presentan cada objeto. Los objetos son las tablas, formularios, consultas, macros, módulos, entre otros.
la alineación del texto. Nos permite determinar en qué manera va a estar alineado el texto de los campos. Mostrar y seleccionar fechas. Nos da la opción de mostrar y seleccionar las fechas. Bueno, ya con esto termino. Fue un gusto. Bendiciones.